Sean bienvenidas, bienvenidos al canal. Dios me los bendiga grandemente. Venimos con una charla muy linda, muy importante. Esta charla se va a llamar que todos los humanos cometemos errores. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, versículos de la Biblia. Y Dios sabe que todos somos pecadores, que todos cometemos delitos y que todos somos imperfectos. Pero Dios quiere perfeccionarme a mí y a ti y a toda la humanidad. Cristo quiere que vengamos a arrepentimiento. Bueno, pues leyendo la palabra de Dios, escudriñando las escrituras. Vamos a ello. Sean bienvenidas y bienvenidos al canal. Suscríbanse, mis amores, es gratis. Compartan las charlas para que más personas sean beneficiadas por el poder de Dios Padre Todopoderoso por medio de su palabra. En Santiago 3:2, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bueno, pues qué lindo fuera poder ser capaz de refrenar todo el cuerpo para no pecar, para no cometer errores en nuestras vidas. Pero Dios quiere cambiarnos y Dios quiere decirnos que es importante escudriñar las escrituras. Aquí en Proverbios 19:2, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. Bueno, pues también nosotros tenemos que ir poco a poco leyendo la palabra de Dios como si fuéramos bebés cuando le dan su lechita. Bueno, pues así es la palabra de Dios, poco a poco. Muchas veces cuando nos vienen a predicar el Evangelio, queremos que las personas nos digan todo lo que queremos saber, porque tenemos muchas dudas, muchas preguntas, ¿no es cierto? Porque a mí me ha pasado siempre, pero dice la palabra que pues hay que ir poco a poco también. En Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja con otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice Dios que bueno, pues hay que perdonar a nuestros semejantes. A veces es imposible, ¿no? Pero con Dios todo es posible. En Gálatas 5:7, ay, disculpen todo ese ruido de los perros, pero aquí por donde vivo hay mucho animal de esos. Gálatas 5:7, vosotros corríais bien, quien nos impidió obedecer a la verdad. Bueno, nosotros tenemos que obedecer a la verdad, que es la palabra de Dios, por medio de Jesús. Proverbios 4:27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que tenga el bien y nunca peque. Claramente la palabra de Dios nos lo dice, que no hay ni un hombre perfecto en la tierra. Todos somos pecadores, todos cometemos errores. En Mateo 22:29, pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Si nosotros no escudriñamos las escrituras, no vamos a saber la voluntad del Padre. Proverbios 10:19. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando estamos enojadas o enojados, decimos cosas que no tenemos que decir porque ofendemos a los demás. Es mejor refrenar nuestra lengua, cerrar la boca para poder ser prudente y no ofender a los demás. Primera de Pedro 3:17, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Tenemos que tratar de soportándonos unos a otros. ¿Para qué? Para que no pequemos, para que Dios no se vaya a desagradar de nosotros. Hay que agradar a Dios, al contrario, hay que agradarlo y hay que hacer muchos esfuerzos en nuestras vidas. En Job 4:18, Dios no confía ni aún en sus propios siervos y a sus ángeles atribuye errores. Fíjense, hasta los ángeles que son santos, bueno, pues también cometen errores como los humanos, porque
que dice Dios, que Dios no confía ni aun en sus propios siervos, y a sus ángeles atribuye errores. O sea, fíjense, cuanti más de los humanos que somos carne. En Números 32, 23. Pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor, y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Tenemos que tratar de dejar de cometer errores, tratar de mejorar, tratar de ser mejores personas y agradar al eterno Dios poderoso. Aquí en Eclesiastes 5:6, no permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error, porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos. Bueno, pues nuestra boca nos hace pecar siempre, constantemente. Tenemos que refrenar nuestros labios, nuestra lengua, para no ofender a los demás. Eclesiastes 5:5, es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Dice Dios que no hay que prometer si no vamos a cumplir. No hay que prometer si no tenemos la fuerza de voluntad. Mejor hay que dejar que fluya y que Dios haga estos cambios necesarios en nuestra carne y en nuestra mente. En Números 15:25, entonces el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y serán perdonados, pues fue un error cuando presente su ofrenda, una ofrenda encendida al Señor, y su ofrenda por el pecado delante del Señor y por su error. Antes, como ustedes saben, los profetas de la congregación, bueno, pues hacían expiación por los pecados de toda la congregación. Pero tenemos que tratar de ser fieles al Señor, porque ahora pues ya no hay quien haga expiación aquí a nuestro alrededor, porque así lo vamos a decir. En otro lado tal vez sí haya personas y que se estén congregando, y como por ejemplo los rabinos, ellos todavía hacen eso porque no creen que Jesús ya vino por primera vez. Pero nosotros sabemos que tenemos oportunidad por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a entregarse a sí mismo en rescate por muchos. No lo dice por todos, lo dice por muchos. Y lo dice por muchos. ¿Por qué? Porque muchos queremos y estamos ansiosos de estar con Dios y tratar de agradarle en lo más que podamos, porque Dios sabe que somos imperfectos, porque aún los ángeles se les encuentran errores. Imagínense a cuanto más a las personas que somos humanos, somos carne. En Hebreos 5:2, y puede obrar con benignidad para que los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Cuando una persona va al templo y se jacta de que es muy bueno y todo, ya por otro lado por la calle lo ves, o la ves que está haciendo cosas que no convienen, entonces las personas que están extraviadas y somos ignorantes a la palabra de Dios, y si vemos ese tipo de flaquezas en esas personas, pues ¿qué pasa? Nos bajan la moral. ¿Por qué? Porque dejamos de creer, porque nosotros somos humanos y muchas veces nos ponemos pues ponemos la fijación en los humanos y decimos, pues ese es cristiano o es cristiana y está haciendo estas cosas, pues se te acaba lo poquito que te queda de fe y dejas de creer por esa sencilla razón. Pero no hay que guiarnos por las personas, hay que mirarnos en nosotros, primero nosotros. Si nosotros pecamos, bueno, pues nosotros mismos vamos a ir a perdición. ¿Por qué? Porque si no buscamos de Dios y si no hacemos unos esfuerzos, pues ¿qué va a pasar? Que eso no le va a agradar a Dios, y Dios va a ver nuestras flaquezas, Dios va a ver nuestros errores, y vamos a estar siempre ignorantes y extraviados de la presencia de Dios. Y Dios quiere que todos vengan al conocimiento, que no estemos extraviados del Señor. Dios quiere juntarnos a todos para que vayamos con Él y darnos una vida eterna, pero también tenemos que nosotros tratar de mejorar y de no cometer errores frecuentemente.
porque frecuentemente estamos cometiendo errores y eso a Dios no le agrada. En Proverbios 19:3, la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. A veces nosotros cuando le pedimos algo a Dios queremos que nos haga rápido ese milagro, pero tal vez no es tiempo, no es momento, o ese milagro que nosotros le pedimos a Dios tal vez nos haga daño y Dios sabe hasta cuándo. No hay que ser insensatos, hay que estar siempre preocupados de buscar al Señor y no hay que pervertirnos en el camino porque la corriente de este mundo es muy fuerte. Hoy en día ya la corrupción, las drogas, todo, la maldad del mundo es tremenda, pero también nosotros tenemos que buscar de Dios y pedirle a Dios que nos haga perfectos. Somos perfectos a su imagen, pero hay que ser perfectos en pensamientos y en sentimientos. Hay que ser mejores personas cada día. En Salmos 37:23, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos correctos y Dios va a ordenar nuestros pasos. Él nos va a guiar por el camino correcto y el Señor se va a deleitar de lo que nosotros hagamos bueno. En Proverbios 4:15, evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa adelante. Cuando nosotros vemos alguien que está cometiendo algo malo, o si nosotros queremos hacer algo malo, bueno, mejor hay que apartarnos, hay que alejarnos de ahí. ¿Para qué? Para que no vayamos a tratar de cometer errores. En Santiago 5:20, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cambiará multitud de pecados. ¿Por qué dice aquí que salvará su alma de muerte? Porque todos vamos a morir por primera vez, pero aquí se refiere a la muerte segunda. ¿Ok? Dice que salvará su alma de muerte, quiere decir que salvará su alma del infierno y va a tener oportunidad de tener una vida eterna. Y cubrirá multitud de pecados, multitud de errores. Dice que si alguna persona que está predicando el evangelio hace volver a un pecador del error de su camino, o sea que si hace que venga a Dios, que venga a Cristo, entonces salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. En número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no cumplirá? Claro que sí, Dios va a cumplir. Dios va a cumplir porque lo dice su palabra, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Él dice y hace las cosas. En Hebreos 8:7, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Bueno, pues Dios quiere que hoy que tenemos oportunidad de vida vengamos a arrepentimiento, vengamos a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo nos purifique y nos haga mejores personas cada día. Sé que va a ser dificilísimo, lo sé en la carne que es muy difícil, pero Dios es bueno y Dios es fiel. Y si nosotros le buscamos a Cristo, Cristo va a hacer esos cambios en nuestras vidas. Aunque nosotros veamos y piensemos y sientamos que no podemos lograrlo, Dios lo va a hacer por nosotros, porque Cristo es fiel y es bueno. Y Dios ve el esfuerzo de cada ser humano, de cada mujer y de cada hombre. Dios ve que nos estamos esforzando, aunque a veces volvemos a caer en el pecado, volvemos a caer en el error. Y si nos levantamos y pedimos perdón y venimos con Cristo que nos perdone, Dios perdóname por todo lo que he hecho en mi vida, y Dios viene y nos restaura, nos levanta de nuevo y nos empieza a transformar otra vez. En manos de Jesús somos una vasija, somos el barro. Él nos empieza otra vez a moldear. Proverbios 4:19, el camino de los impios es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. El camino de los impios quiere decir personas pecadoras, personas malas. Es como las tinieblas su camino, ¿sí? De las personas malas, su camino es como tinieblas porque no saben en qué tropiezan. Cada vez van a estar tropezando y tropezando y tropezando en cada piedra y ni siquiera se van a dar cuenta
qué? Porque andan en tinieblas, porque no quieren saber nada de Dios. Ellos quieren vivir una vida de libertinaje, de libertad, de maldad, de corrupción, de delitos. No quieren saber nada de Jesús, pero pues ahora sí que van a tropezar en cada piedra que se encuentren. Y su camino va a ser muy tenebroso. Por eso es importante acercarnos a Jesús, venir a Él, venir a arrepentimiento, que Dios nos cambie, que Dios nos transforme y que nos renueve en Jesús, porque solamente Jesús da vida eterna. Segunda de Corintios 10:14, pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no os hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en lugar hasta vosotros en el Evangelio de Cristo. Dios quiere que vengamos a Jesús. Dios quiere que tratemos de esforzarnos, que nos exijamos nosotros mismos en nuestra propia persona, en nuestra carne, que exijamos, yo sí puedo, aunque caiga en pecado, me voy otra vez a esforzar, voy a ver si lo puedo lograr esta vez. Pero Dios quiere que siempre sigamos creciendo en el Evangelio, tratando de hacer mejor las cosas. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice Dios que si nosotros conocemos la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios, de las Escrituras, Él nos va a traer a la verdad y vamos a ser libres. ¿Por qué libres? Porque a veces cuando nosotros estamos cegados espiritualmente, estamos adorando y venerando imágenes que no tienen poder, que no tienen vida. Les hacemos culto, les prendemos incienso, les rezamos, oramos y pedimos. Y los llevan a vestir el día que les toca y todo eso. No, cuando nosotros buscamos de Dios, le conocemos a Jesús, entonces dice Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, ahí Dios nos va a decir que no es bueno tener idolatría en casa, que no es bueno tener imágenes religiosas, que no es bueno adorar imágenes ni venerarlas, ¿ok? Aquí en Isaías 5:20, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este versículo de veras tiene muchísima profundidad y es muy, muy importante y se los voy a explicar. Hay muchas personas que a lo malo le llaman bueno. ¿A qué se refiere aquí este pedacito? Bueno, cuando nosotros les decimos que no tengan imágenes religiosas, dicen que es bueno, pero es algo malo. Cuando alguien es santera o es santero, les decimos que dejen esa religión de Satanás, porque es una religión de Satanás, es una secta satánica del diablo, de brujos y hechiceros. Dicen que es buena, que no es mala. A eso se refiere. Y muchas personas también que llaman que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. A eso se refiere, que prefieren mejor tener religiones de sectas satánicas que buscar de Dios. A eso se refiere este párrafo, este versículo bíblico, Isaías 5:20, que las personas que tienen por tinieblas, que tienen las tinieblas por luz y luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, que no quieren entender, que no quieren ver que están en el error. Disculpen por todos esos tronidos, pero es que es 15 de septiembre y está la celebración aquí en la Ciudad de México. Bueno, a eso se refiere este versículo, que muchas personas, bueno, pues que tienen las tinieblas por luz. ¿Por qué? Porque están en las tinieblas, en la oscuridad, y las tienen por luz. Ellos piensan que están bien. Esas personas sienten que no le hacen daño a nadie. Esas personas sienten que sus religiones y sus sectas satánicas sienten que los van a salvar. Todas las personas, hablándolo así, todas las personas andamos en búsqueda del dinero, ¿cierto o falso? Tratamos de hacer dinero de algún modo u otro, pero solamente tú, Señor, das y solamente tú quitas. Las imágenes religiosas, las sectas satánicas, religiones satánicas, nada ni nadie nos va a poder dar lo que Dios nos da. Muchas personas dicen, ay, es que con esta religión a mí me va mejor, es que con esta religión yo tengo más que cuando era, no sé, creyente de Dios. Porque Dios no quiere religiones, gente.
Dios quiere arrepentimiento. Dios quiere que leamos solamente su palabra, que escudriñemos las escrituras, y solamente así Dios nos va a empezar a despertar, y entonces vamos a conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. ¿Por qué? Porque ya no vamos, si nosotros buscamos de Dios, leemos las escrituras y hacemos caso y somos obedientes a lo que dice, a lo que viene escrito en la Biblia, entonces Dios nos va a hacer conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. ¿Por qué? Porque ya no vamos a adorar ni a venerar imágenes, no vamos a estar en sectas religiosas, no vamos a estar en sectas diabólicas, satánicas, no vamos a tener altares ahí para los muñecos, ya sea de religiones falsas, de sectas religiosas, imágenes de santos y de vírgenes y todo eso, de brujería, de la muerte y todo eso. A eso se refiere, que no llamemos luz a las tinieblas, ¿ok? Y viceversa, ¿no? Que no digamos que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, porque a veces dicen, ay no, es que yo en esta religión, con este santo, con esta virgen, yo me siento bien y yo tengo más. Dicen, ay, es que yo he ganado esto, me he comprado lo otro. No, gente, no se trata, toda esta vida no se trata también nada más de tener dinero, se trata de buscar de Dios. La vida se nos está agotando a cada persona, se nos está acabando la oportunidad de buscar de Dios, se está acabando el tiempo, y Dios quiere que vengamos a arrepentimiento hoy. Dios no quiere traer su ira a la tierra antes de que nos hayamos arrepentido, antes de que le busquemos. Dios quiere que todos se salven, todos y todos los seres humanos, todas las mujeres y todos los hombres, quiere Dios que nos salvemos. Pero tenemos que buscar de Dios, tenemos que ser obedientes, tenemos que tratar de hacer cambios en nuestras vidas, tenemos que dejar de estar adorando imágenes religiosas que no nos llevan a ningún lado, no nos pueden dar nada porque no tienen vida. Dice su palabra de Dios que tienen ojos, boca, oídos, nariz, todo, pero no pueden ver, ni hablar, ni oír, ni tocar, ni caminar. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra, y que no quiere Dios que estemos en tinieblas. Dios quiere que vengamos a la luz de Jesús, la luz de Cristo. Dios quiere moldearte a ti y a mí y a toda la humanidad, pero Dios quiere darnos la oportunidad de arrepentirnos hoy, que estamos vivos, que tenemos vida, que estamos con vida, que estamos respirando, que tenemos aliento de vida en nuestra nariz. Dice Dios que vengamos a arrepentimiento hoy, antes de que mañana se nos acabe la vida, la oportunidad. Y entonces, ¿de qué va a servir? ¿Qué fruto vamos a llevar al Eterno el día que muéramos? El día que seamos juzgados por Cristo. En Levítico 25, 17, así que no hagáis mal uno a otro, sino tened a vuestro Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Dice Dios que hay que temer a vuestro Dios, que hay que tenerle miedo a Dios. Cuando nosotros hacemos el pecado hay que tenerle miedo. Temer es miedo a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a tomar venganza si nosotros no queremos nada con Él, si somos desobedientes, si no queremos leer su palabra, si no queremos hacer cambios en nuestras vidas. Perdón por ese grito de mis vecinos. Génesis 1:27, creo pues que Dios pues creó al hombre. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos perfectos porque nosotros somos imagen de Dios. Pero Dios también quiere que vengamos a arrepentimiento, que cambiemos. Te invito, mujer, hombre, hermana, hermano, regresa a Cristo antes de que sea tarde. Se nos están acabando los días de vida, se nos están acabando los años, se nos está acabando la oportunidad de venir a arrepentimiento. Antes de que mueras, ven a Cristo. La llegada de Jesús a la tierra por segunda vez está próxima. Primera de Samuel 15:11, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque he dejado de seguirme y no ha cumplido. Ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Dios también a veces se cansa de estarnos hablando y diciendo, ven, regresa a mí,
pero nosotros somos tercos y aferrados, no queremos nada con Dios. Dios quiere decirte hoy que es el día, es el momento. Hoy es la hora de que regreses a Cristo, de que regreses a Dios. Date la oportunidad de conocer de Dios. Te invito a que escudriñes las Escrituras. Cómprate una Biblia, son muy baratas. Dios quiere hablarnos en su palabra. Amén. En Levítico 5:1, si alguien peca al ser llamado a testificar siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. Aquí dice cuando una persona está presa y llaman según a los testigos que miraron y dicen falsedad, declaran falsedades contra esa persona que está con un pie en la cárcel y con un pie afuera. Dice Dios que tenemos que declarar siempre la verdad, porque si nosotros no declaramos la verdad, seremos culpables, ¿ok? Ante el trono de Dios, cuando seamos juzgados por Cristo. En Salmo 19:12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélvame de los que me son ocultos. Dice nosotros que si nosotros nos damos cuenta de nuestros propios errores, wow, Dios va a ser bueno y Dios va a ser piadoso y Dios nos va a perdonar muchos errores que hayamos cometido en un pasado, pero Dios quiere que vengamos hoy ante Él, ante su presencia. Proverbios 12:15, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Bueno, pues eso es lo que Dios nos dice, que no seamos necios, que no seamos necios, que escuchemos la palabra y que vengamos a Dios para que seamos sabios. Eclesiastes 5:4, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Cuando nosotros prometemos algo a Dios, lo tenemos que cumplir, porque si no, mejor no hay que prometer nada si no cumplimos, porque Dios es un Dios celoso que nos ama, pero también nos castiga. Si nosotros no cumplimos, mejor no hay que prometer nada, porque a Dios le gustan las personas que prometen y que sí cumplen sus votos, ¿ok? Sus promesas. Muchas personas idólatras que están cegados espiritualmente. Dios los despierta espiritualmente. Cuando tienen algún vicio, van y juran ante una imagen y rompen su promesa y van y la vuelven a romper cuando, por ejemplo, toman licor o como, por ejemplo, cuando se meten drogas a su cuerpo, van y prometen y prometen y prometen y prometen y no cumplen. Y bueno, vamos a hacerlo de este modo. No le prometas a una imagen, prométele a Dios, al Creador, a tu Padre, al Dios que está en el cielo, y Dios te va a escuchar. Pero prométele a Él y dile que Él te dé fuerzas, que te dé ánimo para que recobres ánimo, y Dios te va a fortalecer. Dios te va a dar fuerzas de seguir adelante, de seguir luchando, de seguirte esforzando para que dejes de tomar vino, para que dejes de drogarte, para que dejes de cometer errores en tu vida. Dios quiere sanarte hoy. Dios quiere que vengas ante Él, ante su presencia por medio de Jesús, y Él te quiere limpiar. Sí, Él te quiere limpiar. Dice Dios que si has tratado de cambiar y no has podido, has caído 1000 veces en el vicio, Dios te quiere sanar hoy, pero que confíes en Él. Él te quiere decir que confíes en Él, porque Él va a confiar en ti y Él te va a fortalecer. Cuando tú le prometas a Él, Dios te va a fortalecer. Amén. Primera de Pedro 2:20, pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia ante Dios. Con Dios, por supuesto. Dice que qué mérito hay cuando nosotros pecamos y que somos tratados con severidad y que soportamos con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufres por ello, lo soportas con paciencia, esto haya gracia con Dios. Dios nos lo dice claramente en su palabra. Si nosotros queremos
queremos que Dios se fije en nosotros y que Dios nos ayude, porque ya estamos hartos de pecar, de cometer errores, de meternos alcohol a nuestro cuerpo, drogas. Bueno, pues Dios dice que también nosotros tenemos que ser tratados con severidad y hay que soportar con paciencia. Pero también si queremos hallar mérito ante Dios, bueno, tenemos que tener paciencia y soportar lo que venga, pero con ayuda de Cristo, porque si no, solo no lo vamos a hacer. Estamos a 4 versículos de terminar. En Mateo 12:24 Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? Que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Dice aquí nuestro Padre Celestial que hay que entender las Escrituras, hay que tratar de leerlas, de escudriñar su palabra del Señor para que no estemos equivocados. Dios nos va a dar sabiduría cuando leemos la palabra. En Isaías 65:7, por vuestras iniquidades y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice el Señor, porque quemaron incienso en los montes y en las colinas, se injuriaron, por tanto mediré en su seno su obra pasada. Dice Dios que no quemes incienso en las colinas o en tu casa a imágenes religiosas. Dios es uno y no hay más Dios que Jehová, Dios de los ejércitos. A Dios no le agrada que hagas eso. A Dios no le gusta que tengas imágenes religiosas en tu hogar. En 1 de Pedro 2:16, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Dice Dios que hay que andar como libres, pero no hay que usar la libertad como pretexto para la maldad. Si somos libres, bueno, pues hay que tratar de hacer lo bueno, hay que tratar de mejorar como seres humanos cada día para que seamos agrado delante de Dios. En Isaías, por último, 1:16, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, dice el Señor. Que hay que lavarnos, que hay que limpiarnos, que hay que quitar la maldad de nuestras obras de delante de los ojos de Dios, y hay que cesar ya de hacer el mal. Dios te bendiga grandemente. Comparte la charla si te ha gustado. Dios nos está diciendo que ya hay que parar de hacer la maldad. ¿Por qué? Porque si no, Dios nos va a castigar. Dios te bendiga grandemente. Y repite conmigo: acepto a Cristo como mi único Señor y Salvador, y creo que Dios le despertó de la muerte, y así como Dios le despertó de la muerte a Jesús, así me despertará a mí y a toda mi familia. En el nombre de Jesús, que así sea y que así sea. Dios nos despertará de la muerte cuando muéramos por primera vez. Dios nos va a despertar de la muerte cuando muéramos por primera vez, para venir a una vida en abundancia con Cristo. Amén. Dios te bendiga.